Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Estoy muy emocionado y muy contento de poder estar aquí nuevamente con ustedes para compartir de todas las experiencias hermosas que podemos aprender a través de la Biblia, a través de la enseñanza de los valores tanto como bíblicos como los personales, y que a través de todo el camino de la vida, del transcurso que nosotros podemos llevar para alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, siempre poniéndolo en manos de Dios, vamos a lograr todos nuestros objetivos. Así que yo hoy te invito que en esta mañana podamos orar, dándole gracias a Dios, sabiendo que lo primordial en esta vida es que podamos agradecerle a Dios por todas las oportunidades que nos da para vivir. Así que allí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojitos, inclines tu rostro y le ores hacia el Señor. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día. Pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Agradecemos, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia podemos estar una vez más aprendiendo que en medio de esta situación mundial que todos estamos pasando, tu amor por cada uno de nosotros permanece y tu cuidado está cerca de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por guardarnos, por cuidarnos y por siempre estar pendiente de nuestras vidas. En este momento ponemos en tus manos la clase que vayamos a aprender el día de hoy con todos los diferentes docentes que tengamos, que a través de ello tengamos todo el conocimiento y nuestros corazones abiertos y dispuestos a aprender. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien chicos, entonces me gustaría que hoy aprendieran sobre las siguientes preguntas, dándonos cuenta que la semana pasada y las anteriores hemos estado aprendiendo con respecto a lo que son las historias de la Biblia, pero más que todo cómo se ha construido la Biblia, cómo llegó, quiénes las escribieron, por qué las escribieron y por qué razón hoy tenemos ese libro que es tan importante cerca de nosotros, a nuestra disposición, desde hace muchísimos años. Un libro que fue escrito por muchas personas, un libro que fue escrito en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en situaciones personales de aquellos quienes las escribieron, que era difícil muchas veces, unos en tribulación y otros en tiempos de paz. Ahora bien, la semana pasada hablábamos sobre el canon, sobre el Nuevo Testamento, pero hoy continuaremos con el transcurso de esta historia y por qué en el Nuevo Testamento podemos encontrar las siguientes preguntas, como es: ¿qué son los evangelios? Según la Real Academia Española, ¿qué mensaje transmite? ¿Quiénes eran y cuál era la relación que tenían con Jesús? También tenemos a quienes estaban dirigidos los evangelios y pues la pregunta final que va a quedar para cuando estemos a punto de terminar este video. Así que si quieres saber más de estas preguntas, quédate aquí porque en un segundo vamos a comenzar. Bien muchachos, así que si bien sabemos que hemos estado aprendiendo de este Nuevo Testamento y que es un tiempo de transcurso en la vida de Jesucristo, la semana pasada nuestro amigo Luis nos estaba contando que el Nuevo Testamento tiene una similitud con el Antiguo Testamento y que están anclados, están juntos, y en su mensaje hay originalidad, que a pesar de que fue escrito mucho antes el antiguo que el nuevo, tienen el mismo sentido y tienen el mismo mensaje, y el mensaje es transmitir que hay una vida nueva para todos nosotros. El mensaje principal es que podemos encontrar a Dios a través de la palabra, a través de su palabra. Recuerden que hace mucho tiempo aprendimos que este mensaje
de la Biblia. Todo lo que está escrito allí es inspirado por Dios. Por eso es que es tan importante este libro que hoy tenemos. Pero para seguir profundizando, la semana pasada nuestro amigo Luis nos mencionaba que en el Nuevo Testamento comienza con 4 libros, ¿sí? Con 4 libros escritos por 4 personas diferentes, a los cuales se denominan a estos libros evangelios, porque fueron evangelistas, aquellos que enseñaban el mensaje de Cristo, la vida de Cristo, para todas aquellas personas que después de que Jesús resucitó pudieran obtener y compartir el mismo mensaje que Jesús enseñó. Ahora bien, la Real Academia Española nos enseña que los evangelios son la historia de la vida, doctrina y milagro de Jesucristo, contenida en los 4 relatos que llevan el nombre de los 4 evangelistas y que componen el primer libro canónico del Nuevo Testamento. Estos son Mateo, tenemos Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. ¿Y qué mensaje transmiten? Pues la biografía de Jesucristo. La biografía de Jesucristo. Todo lo que hemos sabido desde que nace hasta que muere, hasta que resucita. Pero todo esto lo vamos a ver con más profundidad más adelante, porque sé que muchos se preguntarán que en dónde nació Jesús, cuál fue el recorrido de su vida, en dónde anduvo al principio de sus 30 años, cuándo comenzó su ministerio, cuál fue el primer milagro, el segundo, etc. Así sucesivamente. Pero tenemos también que, aprendiendo sobre los evangelios, debemos saber que los escritos de ellos, a pesar de que fueron después de Jesucristo, ¿okay? A pesar de que fue después de él, tienen una fecha, aproximado después que Jesús subió hasta los cielos. Mateo fue escrito desde el año 50 hasta el año 75. Es un aproximado después de Cristo. Marcos desde los 65 hasta los 70 después de Cristo. Lucas desde el 59 al 75 después de Cristo. Y Juan, el apóstol Juan, alrededor de los 85 después de Cristo. Así que es muy interesante que la mayoría de estos escritos fueron escritos en lugares diferentes, en años diferentes y otros muy cerca. Quizás unos terminaron en un tiempo y inmediatamente se comenzó a escribir otro en otro tiempo. Pero ¿quiénes eran y cuál era la relación con Jesús? Comencemos con Mateo, ¿sí? Mateo. La tradición de la iglesia primitiva le atribuye a Mateo, apóstol y excobrador de impuestos, ubicándose en Marcos capítulo 2, el versículo 14, y Lucas 6, del 13 al 16, que además de su nombre y ocupación, muy poco se sabe de él. La tradición dice que predicó el Evangelio en Palestina durante 15 años después de la resurrección de Jesús y que dirigió campañas misioneras en otras naciones. Qué bien, qué interesante saber cómo un hombre que fue cobrador de impuestos, la semana pasada se habló, cómo Dios utilizó a esta persona para predicar el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús, tantos años en otro lugar. Eso quiere decir el evangelista, que lleva el mensaje de Jesús, su Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a otros lugares. Pero también tenemos el Evangelio según San Marcos. Desde muy temprano en la historia de la iglesia se consideró que su autor era Juan Marcos, un cercano colaborador del apóstol Pedro y compañero de Pablo y Bernabé. Su primer viaje misionero dice esto: la referencia más antigua sobre la autoría de Marcos proviene de Papías, obispo de la iglesia de Hierápolis, alrededor de los 135 y 140 años después de Cristo, cuyo testimonio está preservado en la historia eclesiástica de Eusebio. Papías describe a Marcos como el intérprete de Pedro. A pesar de que la iglesia primitiva era muy cuidadosa al sostener la autoridad apostólica de los evangelios, los padres de la iglesia atribuían firmemente este evangelio a Marcos, quien no era un apóstol.
Marcos, un joven que se le atribuye que a él, como no era un apóstol de los 12 llamados por Jesucristo cuando los escogió, era un fiel seguidor de las enseñanzas de Jesús, era un fiel seguidor del mensaje de Cristo a través del apóstol Pablo, que más adelante conversaremos sobre él, y del apóstol Pedro, quien sí sabemos que Pedro estuvo con Jesús en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan Marcos, como fue uno de los seguidores o acompañantes más fieles entre los apóstoles, fue uno de los escritores de este evangelio tan importante. Así que tenemos también a Lucas. Pero ¿quién es Lucas? ¿Qué hizo Lucas? ¿Y de qué se trata su evangelio? Tanto el estilo como el lenguaje del Evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles ofrecen suficiente evidencia de que la misma persona escribió las dos obras. El primer tratado de Hechos 1, el versículo 1, parece ser una referencia al tercer Evangelio, como si fuera el primero de una serie de 2 volúmenes, y la dedicatoria a un hombre llamado Teófilo, que también constituye un fuerte argumento en favor de una autoría común. La tradición de la Iglesia atribuye unánimemente estas dos obras al médico Lucas, un compañero cercano de Pablo, que ya lo mencionamos hace unos momentos, y la evidencia interna apoyada a este punto de vista. No hay razones para disputar la autoría de Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucas es realmente el apóstol originario a la escritura. Fue el mismo Lucas, el mismo médico, que escribió este evangelio, y también escribió un libro que viene después de los evangelios que se llama Hechos de los Apóstoles. Este libro es muy importante porque nos habla de la primera iglesia que se esparció por todo el mundo a partir de los apóstoles. Ahora bien, tenemos también el Evangelio según San Juan. Desde muy temprano en la historia de la Iglesia, el cuarto Evangelio se atribuye al apóstol Juan, bien llamado el discípulo amado, quien perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. ¿Qué quiere decir el círculo íntimo? Cuando Jesús se reunía con muchos de sus apóstoles, los llamaba muy aparte para actividades o reuniones en especial. Las razones yo no las sé. Sería muy bueno que cuando podamos personalmente conocer a Jesús se las preguntáramos. Pero este círculo, esta relación que tenía con estos discípulos era bastante especial. Así que continuando con el apóstol según San Juan, de acuerdo con varios autores cristianos del siglo II, Juan se mudó a Éfeso, probablemente durante la primera guerra judía en los años 66 y 77 después de Cristo, donde continuó su ministerio. Por ejemplo, Ireneo, obispo de Lyon, en la segunda mitad del siglo II declaró que Juan, el discípulo del Señor, quien también descansó sobre su pecho, publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia, contra las herejías. Esto quiere decir que dentro de todo este proceso que estaba viviendo el apóstol Juan contra el mensaje que iba en contra de la palabra de Dios, en contra de la doctrina y de la sana doctrina o del mensaje de la buena nueva de salvación de Jesús, a través de esta época complicada pudo Juan escribir esto. Y no solamente se le atribuye a su escritura a este evangelio, sino que también hay cartas de Juan y también la escritura del libro del Apocalipsis. ¿Ok? Más adelante, como les he dicho, vamos a estudiar y trabajar sobre esto, que es muy, muy, muy interesante. ¿Y a quiénes iba dirigido los evangelios? Mateo iba dirigido a los judíos, Marcos a una audiencia gentil y a los romanos. ¿Pero qué quiere decir gentil? Gentiles son todas aquellas personas que no son de la nación judía. A ellos se les llaman gentiles. Por ejemplo, tú y yo somos gentiles porque no somos judíos específicamente. Lucas
judíos y gentiles por igual, pero también a los griegos. Juan, cristianos de la provincia de Asia, que hoy en día se conoce como Asia Menor. Muy bien, chicos, ahora una pregunta. Entonces, para ti, ¿qué importancia tiene que nosotros conozcamos los evangelios de la Biblia? No olvides responder esta pregunta en el foro. Así que más adelante vamos a continuar con esta historia. Yo sé que mientras más visualicemos este panorama bíblico, este panorama de la historia de la Biblia, vamos a saber por qué es tan importante que la Biblia permanezca en este mundo. Así que me agradó mucho haber compartido nuevamente esta clase contigo. Así que la próxima semana nos vamos a ver por este mismo medio, por este mismo canal, y que Dios te bendiga, pórtate bien y sigue adelante en todo lo que debas hacer. Un fuerte abrazo. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor, que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecer.